La entrevista con Raúl Valladares. Noche inédita en el Congreso Nacional. Joel Zelaya fue destituido de su cargo y en su lugar juramentaron a Pablo Emilio Reyes Teodore como nuevo fiscal general de la República. Recomendar al Pleno del Congreso Nacional como órgano máximo de decisión de este Poder Legislativo la institución permanente del señor Joel Antonio Zelaya Álvarez en su condición de fiscal general de la República. 1. A discusión el presente informe presentado por la Comisión Especial. Suficientemente discutido, compañeros, levantando la mano. Queda aprobado el informe especial. Se aplica el juicio político con la decisión por amplia mayoría de 93 diputados de destitución del fiscal general Joel Zelaya. Eso significa que él queda destituido del cargo. En mi condición de diputado, propongo elegir al abogado Pablo Reyes Teodor como fiscal general de la República para terminar el periodo que le faltaba al fiscal destituido. Lo hago en carácter de moción y pido al secretario le dé trámite a esta moción. Se le pregunta a la Cámara si se toma en consideración la siguiente moción presentada por el diputado. Suficientemente discutida. A votación, compañeros, levantando la mano. Queda aprobada la moción. Bueno, ha quedado aprobada la moción por unanimidad de 4 bancadas, como lo manifestamos, que son 93 votos. Pablo Reyes Teodor puede prestar su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, hacer respetar y respetar la ley. Queda en posesión de su cargo. Y cuando procedían a darle lectura a la denuncia de juicio político contra la ahora expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que la magistrada Rebeca Raquel Obando envió su renuncia al cargo, misma que fue aceptada. Se interpone formar denuncia de juicio político. Causales: denuncia grave en el desempeño de su cargo de actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional y por negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Alto funcionario público denunciado: Rebeca Lisset Raquel Obando, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Compañeros diputados, sí se nos ha informado, acabo de recibir una llamada telefónica, que la presidenta Rebeca Raquel de Obando está enviando la renuncia al cargo de presidenta. Vamos a hacer la espera del caso para respetar la investidura. Por medio de la presente me dirijo respetuosamente a ustedes para hacer formal mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia a la presidencia del Poder Judicial de la República de Honduras. Esta renuncia se presenta de manera exclusiva al cargo de presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia en el seno del Pleno, conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en el Decreto Legislativo número 2-2023. Se pregunta a la Cámara si se acepta la renuncia irrevocable de la señora Rebeca Lisset Raquel Obando. Se acepta la renuncia, queda aprobada. Compañeros diputados, se ha aceptado la renuncia por unanimidad de 4 partidos políticos: por el Pino, por la Democracia Cristiana, por el Partido Nacional y por el Partido Liberal. Inmediatamente después, desde el Partido Liberal, propusieron al magistrado Wagner Vallecillo para que ocupe el cargo de presidente del Poder Judicial de manera interina. Pido como moción nombrar como sustituto presidente interino de la Corte Suprema de Justicia al abogado Wagner Vallecillo Paredes, en sustitución de la abogada Rebeca Raquel Obando, quien interpuso su renuncia ante este poder del Estado, considerando
que el abogado Wagner Vallecillo cumple con todos los requisitos de idoneidad y legalidad con los que puede ostentar este cargo. Se pregunta a la Cámara si se toma en consideración la moción presentada por el diputado. Tomada en consideración, a discusión, suficientemente discutida, a votación, compañeros, levantando la mano. Queda aprobada la moción de defensa. En Libertad y Refundación rechazaron estas decisiones en el Poder Legislativo. Hace 3 días, aquí en la noche, aprobaron un juicio político para el fiscal general de la República. Aprobaron la admisión de una denuncia de juicio político. A ese fiscal no le dieron ni siquiera 24 horas para que se preparara para venir a defenderse. Nosotros aquí, señor presidente y compañeros, somos 35 votos y ustedes se cansan de decirlo todo el tiempo. No podemos cambiar la decisión que ustedes toman aquí, porque es con votos y lo dicen todos los días. Pero el pueblo hondureño no lo pueden engañar por siempre y el pueblo hondureño va a saber que lo que ustedes están haciendo aquí es la aplicación selectiva de la justicia. Lo que ustedes le dijeron ayer al fiscal es lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué no trajeron a Cosette López aquí? ¿Por qué no trajeron a Ana Paola Hall? ¿Por qué no las trajeron aquí? Y las juzgamos también a ellas por la irresponsabilidad de lo que hicieron el 30 de noviembre. Tráiganlo también, traigan a los 3. ¿Por qué la justicia selectiva? Escuchemos. Marlon Ochoa pronto nos va a visitar aquí en el Congreso, así que tranquilo. Con el tema que ahorita estamos tocando, con el tema de la presidenta de la Corte, esa renuncia es bajo coacción y bajo extorsión política. De momento, el presidente del Congreso Nacional afirmó que será el Pleno del Poder Judicial el que decida quién ocupará la titularidad de la Corte Suprema de Justicia. Es que el magistrado Wagner Vallecillo coordina interinamente el Poder Judicial, pero tiene una responsabilidad: convocar lo más pronto posible al Pleno de los 15 para que se elija en propiedad el nuevo y el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia para el periodo que hace falta. Eso posteriormente va a venir al Congreso para que este Congreso lo ratifique como mínimo con 86 diputados. Buenos días. Hay presidente interino de la Corte, nuevo fiscal. Traigo a gente que sabe. Abogado Jaime Rodríguez, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación y aquí a la espera de las preguntas que se puedan suscitar para dar nuestra opinión y que el pueblo hondureño pues tenga una idea más clara de lo que ha acontecido esa tarde-noche del día de ayer, que pasará a la historia. Raúl Suazo Varías, abogado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación. Tocará ser del abogado del diablo, hablar lo bueno y lo malo de esta situación que ha pasado el día de ayer. Abogado Kenneth Madrid. Buen día, Raúl. Buen día a los colegas panelistas y gracias por la invitación. Pues esperamos, Raúl, que poder generar una opinión que sobre todo le dé luces a toda tu enorme audiencia. Desde Osvaldo Ramos Soto no quitaban un presidente de la Corte. A Ramos Soto lo acusaron de hacer política, que iba a los juzgados en el interior. Lo quitaron. Aún así, ganó la candidatura del Partido Nacional y perdió con Beto Reina en noviembre del 93. Decía yo anoche, ¿qué tan bueno es esto? Es una noche histórica. Quitaron un fiscal en un juicio político
Y la señora que decía que no iba a renunciar, terminó renunciando. ¿Por qué? Todo eso se va a investigar. Raúl, comentarios iniciales. Bueno, así como lo manifestaste, lo que pasó con el abogado Osvaldo Ramos Soto, hay que recordar también la historia, lo que pasó con Luis Rubí. Yo creo que fue el primer antecedente de juicio político que hubo en este país. También exactamente relaciones muy parecidas. Obviamente todo lo que estaba pasando en el Ministerio Público en ese tiempo. Consideramos nosotros que también después hay que recordarse que muchas veces se mencionó a Oscar Chinchilla también, un posible juicio político, lo único que no tenía el componente que existió en este momento, y era el consenso político. No había la cantidad suficiente para poder votar y poder destituirlo. Pero las razones por las cuales fue llevado Luis Rubí a su renuncia, las presiones políticas que tuvieron en ese momento y las que tenía también Oscar Chinchilla y que tuvo también Joel Zelaya, son muy relacionadas. Y obviamente es el acercarse demasiado al poder, politizar toda la investigación penal, que es algo que definitivamente se convierte muy grave en este país. Abogado. Sí, definitivamente lo sucedido el día de ayer, algo que no nos imaginábamos. Para empezar, pues lo relacionado con el fiscal general, algo que se dio bastante rápido. No obstante ello, se debió a que al final el exfiscal decidió no presentarse ante lo que es el pleno de los diputados, y eso pues permitió que se acelerase el nombramiento ya del nuevo fiscal. En relación a lo de la presidenta de la Corte, Raúl, creo que sí nos ha llamado la atención el hecho de que ella había aseverado de que no renunciaría. El tema es por qué ese cambio tan radical, y de entrada obviamente solo renuncia a lo que es la presidencia de la Corte, pero se reserva el derecho de continuar como magistrada. Creo que lo más esperado era de que ella renunciase al nombramiento como tal, no que se reservase la posibilidad de ahora ocupar el puesto que tenía el magistrado Warner. Así que son acciones que llaman la atención. Evidentemente hay un tema político de por medio, porque lo que es la Fiscalía la estaría retomando un personaje que obedece a una propuesta del Partido Nacional, y pues la presidencia de la Corte, que para mí básicamente ya es algo permanente, no es temporal, la estaría asumiendo o controlando ahora alguien afín al Partido Liberal. Creo que eso es más que evidente, más que claro. Desde el momento en que lo proponen de manera temporal, no creo que haya una diferencia a corto plazo, ya que lo que ha quedado demostrado es que las dos bancadas mayoritarias están llegando a acuerdos y bueno, se está hablando de un cogobierno. Me decía de Ovidio Navarro, ¿se acuerda? Sí, también es otro tema que pasa a la historia. Mi buen amigo, que en paz descanse, una de las personas de las cuales yo guardo el más alto recuerdo, para mí el mejor profesional del derecho desde el punto de vista de conocimientos en todas las áreas, que tuve la oportunidad de tratarlo y me dio mucho pesar cuando falleció. Él también corrió la misma suerte, con la diferencia que él tuvo la dignidad mejor de renunciar y no ser expuesto, sometido a lo que es esa exposición que normalmente sufren cuando llegan al hemiciclo. Kenneth. Sí, Raúl. Mira, es interesante la historia porque nos ayuda a comprender el fenómeno político de Honduras, ¿no? En efecto, don Ramón Ovidio Navarro, el fiscal general, cuando en junio del año 2005 fue obligado a renunciar y continuó su periodo Leónidas Rosa Bautista. Igual sucedió cuando al abogado Luis Rubí se le obligó también a renunciar junto a su fiscal adjunto. Ese es el fenómeno diferente, Raúl, que cuando don Ramón Ovidio Navarro también renunció al adjunto y cuando don Luis Rubí también renunció al adjunto. Se fueron las dos autoridades del Ministerio Público para no someterlos a un juicio político, a una destitución, porque no existía la figura como tal antes. Recordemos que lo que existía era nada más la interpelación y declarar con o no al lugar a formación de causa a los funcionarios, ¿verdad?
Por eso se hizo la reforma constitucional para introducir el tema del juicio político. Y el último presidente de la Corte, pues sí, era el abogado Osvaldo Ramos Soto, que en el año 92 el Congreso Nacional decidió que no iba a continuar más al mando de la Corte Suprema de Justicia. Estos temas, Raúl, hay que verlos desde el punto de vista eminentemente político. Nada se puede lograr en el hemiciclo legislativo si no es con votos. Habían presentado 11 solicitudes de juicio político con anterioridad, y muchos de ellos por el Partido Libre. La mayoría por el señor Redondo. Y no tuvo ninguna consecuencia porque no existían los votos en el Congreso Nacional. Este aspecto esencial de llegar a un consenso en los partidos políticos obviamente radica en una cuestión de poder también, Raúl y colegas, porque aquí no nos vamos a pensar que somos neófitos en esto, ¿no? La política es así, coloca la estrategia de poder en los diferentes cargos, pero yo esperaría que pasen dos cosas. Primero, que los dos funcionarios que están de nuevo, el fiscal general ahora, don Pablo Emilio Reyes, y el abogado Wagner Vallecillo, que sin lugar a dudas, el día de hoy o en los siguientes días se va a convertir ya en el presidente de la Corte, producto de el consenso que lleguen los 15 magistrados. Algo importante es que para que el magistrado Wagner Vallecillo se convierta en presidente de la Corte, se establece claramente que son los 15 magistrados los que se deben reunir en pleno y ellos decidir quién es el presidente de la Corte y luego comunicar al Congreso Nacional el nombre para que el Congreso Nacional proceda a su juramentación como presidente. Yo estoy muy en contra de lo que pasó ayer en el Congreso referente únicamente a la designación temporal que han hecho de don Wagner, porque eso no está ni está en la Constitución, ni está en ningún texto de una ley secundaria. Entonces, creo que debieron esperar, creo que el decreto debió haber dicho que instaba a la Corte Suprema de Justicia a que se reuniera más tardar hoy, a una hora específica, para que entre ellos determinaran el nombre del nuevo presidente o presidenta y remitirlo al hemiciclo legislativo. Creo que ese debió haber sido el procedimiento correcto, pero al final emitió un decreto el Congreso Nacional donde designaba interinamente al magistrado Wagner Vallecillo. Lejos de cualquier tema, también yo esperaría, Raúl, que ahora hubiese un periodo de ambos, porque van a terminar el periodo que le restaba a sus antecesores, enmarcado en la ley, enmarcado en el principio de legalidad, enmarcado en la garantía, en el caso del Poder Judicial, la independencia de los jueces. No dudo que... ¿Cuántos años le queda? 3. 3 años. En el caso del Ministerio Público quedan 3 años, 11 meses y 4 días, una cosa así. Juramentado en noviembre. Lleva la contabilidad al día. No, son Raúl, 2 años, 11 meses. ¿Y qué perito mercantil? Eso le queda no soy maestro, eso le queda al Ministerio Público, pero la Corte Suprema termina en el 2030. En el caso del magistrado Wagner Vallecillo le queda un poco más de tiempo. Con la totalidad del tiempo para el cual fueron nombrados. A él sí le queda un poco más de tiempo, casi 4 años, para poder llevar este mandato en la Corte. ¿Y por qué te decía, Raúl, que uno espera cambios fundamentales? Porque mira, ahí en la Corte, Raúl, parece que estos últimos 15 años la tecnología no llegó, que quedó abandonada. Entonces yo creo que al final sí hay que hacer cambios sustanciales, hay que trabajar en tecnología, hay que trabajar en cambios de modelo de gestión de trabajo de los tribunales. Yo confío en que se va a hacer de esa forma. Y el Ministerio Público igual, Raúl. Mira, quien diga que no había sido premiado por la política en las instituciones es que no vive en Honduras, ¿no? Realmente sí se ocupa un cambio de dirección. Mira, estos cambios, Raúl, ¿qué es lo positivo y que hay que verlo? Que ayer mismo ya el fiscal general interino que estaba al mando del Ministerio Público restableció los derechos del director de fiscales. ¿Cómo es posible, Raúl, que estando en la ley de Ministerio Público que te dice que el director de fiscales es quien ejerce el mando de todos los fiscales a nivel nacional, había reformado el reglamento interno, el exfiscal, y le había delegado la potestad a uno de los subdirectores? Eso es ir en contra de la ley. Claro. ¿Solo por qué?
porque al parecer el director de fiscales es no era afín. No era afín a él, Sí. no era del partido político de él. Entonces, solo esa es una falta grave porque usted va en contra de la ley. Claro. Entonces, y además, mira, ese tema político se había permeado al resto de los fiscales. Yo, cuando con ustedes pasamos a los tribunales y también en acciones del Ministerio Público, y uno ya miraba ese tinte. Entonces yo creo que hay cosas, los cambios, uno tiene que verlos positivamente, que son bien para el país. Mira, Raúl, y termino con esto. Aquí tuviste varios invitados y hablaban del tema de la sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Que obviamente condenó al Estado de Honduras en el caso Gutiérrez Navas y otros. Pero en ese tiempo no existía la ley de juicio político. Es curioso, ¿verdad? Otra realidad. Cuando suceden esos hechos, no había juicio político. No se había enfrentado la reforma constitucional. Ahora bien, a mí es curioso porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entra a tocar el tema de la ley. De que la ley no regula doble instancia, no regula un montón de aspectos. Y aquí hay que ser enfático en esto. Es un juicio político. No es en el ámbito jurisdiccional. Mira, Raúl, si revisamos todos los países de América Latina, en su impeachment, como se llama en muchos lugares, y juicio político en otros, no tiene doble instancia. No es esa la particularidad porque no es un procedimiento judicial. Pero tiene un derecho de defensa. Y yo creo que para mí es en ese sentido, si tenemos que ser estrictos con la ley, creo que eso es lo que establece la Corte Interamericana, que se viola el derecho de defensa. Y en este caso en particular, por lo menos podemos hablar acerca del fiscal general, no hubo un verdadero derecho de defensa y los tiempos que se tuvieron que llevar para conocerlo fueron exageradamente rápidos. Yo creo que en ese sentido, esa es la explicación incluso de ese recurso. Pero eso son ópticas, Raúl, porque yo creo que en lo particular, la mayoría de preguntas que se le hicieron, conste, y mal hechas, sugestivas, capciosas, pero la mayoría de preguntas son de conocimiento general. Cómo se maneja la cadena de custodia y muchas otras cosas que no era necesario que el fiscal general tuviese ahí todos los expedientes. Sí. La mayoría de preguntas que le hicieron no era necesario que él tuviese toda la documentación. Lo que pasa es que él fue cayendo en la respuesta. Así que violación al derecho de defensa para mí es bien subjetivo, no necesariamente lo hubo. Si revisas el juicio político en Argentina, por ejemplo, te dice un procedimiento muchísimo mayor, incluso se debe de mejorar. Hasta de poder nombrar un apoderado legal, de tener el tiempo suficiente para pero él tenía todo el derecho de asistir como abogado. Si no lo hizo es porque no lo consideró correcto. Exacto, pero fíjate que, y yo iba donde esto, en efecto, ese es uno de los argumentos de la sentencia. Dice también la sentencia de que le hace los señalamientos a la ley también de que no existe la doble instancia. Y aquí creo que Reina Rivera se refirió a eso, ¿no? Y para mí fue más allá. Claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de lo que le correspondía porque era un caso concreto en un momento concreto. Y comenzó a referirse sobre situaciones. Esa ley nunca... Es que hay que modificarla, hay que ampliar esa ley. Eso es lo que se debe hacer. Coincido contigo, Raúl, y contigo, Jaime, de que realmente la ley hay que mejorarla para que tenga un procedimiento mucho más respetuoso del derecho de defensa, marcando términos para cada una de las acciones, para que no lo hagas en un día. Que no hubiera cambiado absolutamente nada. Exactamente. No hubiera cambiado absolutamente nada. Sí, la decisión siempre hubiera sido la misma porque la decisión es una decisión política. Sí, pero lo que hace es que complacer la ejecución de la sentencia de la Corte y evitas que alguien vaya al sistema interamericano de nuevo a alegar estos hechos. Creo que al final esa característica es lo fundamental de este tema. Es la primera vez que se estrena el juicio político en el país. Y solo nos queda la duda, Raúl. Al final la presidenta había dicho que no iba a renunciar, pero cuando se comenzó a leer la denuncia de juicio político en el Congreso Nacional, la renuncia fue inminente. La llamada. No. Ayer le dijeron, ¿va a renunciar o sacamos esto? Así fue eso. Sí. No es que... No, y por las buenas cualquiera. Ahora, Raúl, la pregunta es, ¿qué hay en el trasfondo de eso? Que fue la presión muy fuerte para que dijera, no, yo renuncio. No, ella dijo que no iba a renunciar primero. Claro, pero después le mandaron un tamal ahí, mire, no renuncie. Cambió el panorama, ¿no? Entonces, por eso es que... Un premio de consolación, más bien entonces sería
que le hayan permitido quedarse como magistrada. Eso es inédito también, Fue Raúl. parte de la negociación. Sí, eso es inédito también. También que le dejaran la seguridad. Es primera vez Bueno, en la seguridad todos los magistrados. que alguien renuncia a la presidencia Y se queda todavía. Pero no el como mismo, magistrado. creo que el mismo número los que tenía, Ah, ok. que era un montón, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora estamos viendo, Raúl, cosas que por primera vez están sucediendo, que no las habíamos visto antes. Y bueno, yo había dicho en los días anteriores que si yo estuviera en esa situación personal, yo no me hubiera sometido al escarnio del juicio político. Renuncio y se termina, ¿no? Pero yo creo que el fiscal general ya estaba pensando en el sistema interamericano de derechos humanos, por eso acudió a la cita que le dio la comisión. Y la presidenta, obviamente, anterior de la Corte, esquiva el juicio político conservando su cargo y renunciando a la presidencia. Bueno, veremos, Raúl. Mire, esos son procedimientos de pesos y contrapesos que están en todos los países, existen a nivel latinoamericano. Bueno, el que tiene experiencia en esto es Perú, ¿ah? Claro. Entonces, pero ningún país también, Raúl, cuando existe el poder político en el Congreso Nacional, va a sujetarse a muchos aspectos relacionados al orden judicial o derecho de defensa, garantizando todos esos hechos. Oigan esto que dice el abogado Martel. Querido amigo, buenos días, estaba fuera del país. Estuve en España y en Colombia. Los juristas con quienes me reuní me pedían explicarles lo que ocurre en Honduras y la verdad, los políticos no se cansan de avergonzar al país a nivel internacional. Y eso que han hecho, en unos años lo vamos a pagar a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una lástima lo que pasa y es evidente que quieren cooptar todas las instituciones del Estado. Peligrosa esa actitud. Honduras es un caso de análisis, me dicen algunos profesores de Derecho Internacional, para aprender a no hacer lo que se hace aquí. ACJ y CNA son instituciones que por sus propios intereses promueven e incentivan a este tipo de actuaciones y los políticos se dejan enganchar. Luego solo saben lavarse las manos. No, definitivamente, Raúl. Y el problema realmente es, ya lo habíamos tocado anteriormente, sentencias, la obligatoriedad de cumplir sentencias dictadas por tribunales anteriormente. Yo creo que la violación a ese artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos es fatal, ¿verdad? O sea, porque ellos establecen una violación a ese principio de legalidad y el de autonomía que deben de tener y de un proceso para poder destituir a jueces y magistrados, ¿verdad? Para mí eso va a ser fatal. Que en este momento creo yo que le va a servir al país un cambio en cuanto a las nuevas autoridades que se están nombrando, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque obviamente podemos decir lo que siempre había habido aquí era manejo de casos, criterios selectivos, sesgos políticos. Ese es el gran problema que está existiendo tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que obviamente se evidenció en las elecciones y lo que se ha evidenciado siempre en las elecciones de todos los funcionarios públicos en este país. Entonces, yo creo que este cambio que se está haciendo va a tener repercusiones a futuro. En 10, 12 años va a salir una sentencia condenando al Estado de Honduras y le va a costar al pueblo hondureño tener que afrontar ese pago a estos exfuncionarios. Sí. Sí. Al final, Raúl, bueno, es que mira, el sistema interamericano es un tema delicado, ¿no? Un tema delicado donde establece esas garantías. Pero yo no sé si hubo tiempo o no hubo tiempo para hacer reformas en la ley del juicio político. Creo que la sentencia es de finales de 2023, ¿no? Sí. Notificada a mediados de 2024. Hubo Congreso paralizado, pues casi era imposible hacer esas reformas. Pero yo creo que después de esto que pasó, sí el Congreso Nacional tiene la ineludible labor de generar un proceso participativo para generar los cambios que la sentencia establece e incorporar esos aspectos esenciales que garanticen el debido proceso, el derecho de defensa. Lo que no es menos cierto, Kenneth, es que tampoco es que toda denuncia que se presente ante un organismo internacional
es seguro que Honduras la pierde. No, es cierto. no, de acuerdo. Y en este caso particular que estamos hablando hay que tener bien claro de que no solo fue ese interrogatorio bien peculiar que se llevó a cabo en donde el ex fiscal general estaba en el banquillo de los acusados, sino que hay que tener bien claro que como respaldo adicional a ese informe hubo 7 personas que declararon sobre aspectos puntuales de diferentes irregularidades que ellos aseveraron haber sufrido. Sin el derecho a la contradicción. Pero, sin el derecho a la contradicción. Y lo importante es que no solo lo expresaron, sino que también llevaron documentación. En el caso particular de todos ellos, una de estas personas es un buen amigo mío, Fabricio, un especialista en derecho laboral, y él llevaba el legajo de documentación. O sea, no solo es que fue a decir algo, sino que lo llevaba y lo respaldaba. Ahora, que en su momento dado el fiscal no se haya asesorado y no se haya acompañado de un abogado al que todo mundo tenemos derecho, ese es otro tema, no Raúl, pero esa es una decisión. Ley. Sí, pero tampoco lo que la ley no lo prohíbe, lo permite. Así que es un tema que difícilmente se le hubiese prohibido, pero él decidió afrontar esta audiencia de manera particular. Y arrogante inclusive. Sí, es que el problema es que la altivez precede a la caída, Raúl. Muchísima gente. La altivez precede a la caída. Él llegó muy sobrado, él pensó que no ocupaba de nadie más, y a la larga, ese juego de interrogantes que le hicieron, al final cayó en la trampa y se volvió una persona confesa de que había cometido muchas acciones que son contrarias a la ley. Y eso, pues, a la postre, reforzó más el tema político, porque lo que menos esperábamos es que llegasen 7 testigos, y testigos contundentes, unos más que otros, pero todos contundentes. Así que creo que esa situación, más bien lejos de haberle ayudado, hubiese sido preferible que más bien renunciase y no que permitiese que fuese exhibida toda o parte de la información que hay en contra del ex fiscal general. No, Jaime Eric, es que en lo que algo, quizá vamos a coincidir los tres, es que el juicio político era necesario. Claro. Y era necesario separar a don Joel Zelaya porque estaba habían tardado, más bien. Sí, porque le estaba haciendo mucho daño al Ministerio Público y a la institucionalidad del país. Ahora, que había prueba más que suficiente contra él para que no siguiera ahí, estamos claros. Entonces, y que es más que contundente. Ahora, lo que decimos es, lo que únicamente manifestamos es que el sistema interamericano dicta unas pautas y al final hay una condena. Yo no he dicho que lo van a condenar a Honduras en el futuro. Hay una condena y estamos en la obligación de hacer la parte del derecho interno porque es parte de la convencionalidad nuestra. Yo te digo que en los próximos meses el Congreso Nacional se tome la labor. Se tome la labor de con un equipo redactor agarren los textos de la sentencia, que es lo que hay que incorporar, adecuarla y hacerle las reformas pertinentes. Claro. Y seguir adelante, porque eso le va a permitir evitar a Honduras futuras condenas en ese tema. Tú lo has dicho, Kenneth, yo creo que el fiscal general o ex fiscal general había perdido la confianza, había perdido la imparcialidad, había perdido incluso la credibilidad y obviamente había cambiado por completo la síntesis del Ministerio Público. Yo creo que las investigaciones que se estaban realizando y el procedimiento que tuvo que volver a poner a su curso el fiscal adjunto, creo que esa es la decisión más acertada que se pudo haber tenido, porque obviamente limitaban la figura del director general de fiscales y para mí esa era una parte gravísima porque obviamente estaba centralizando absolutamente todo. Creo, desde solamente tomar esa determinación de volver a restablecer al director general de fiscales sus funciones, para mí ese es un gran paso para el Ministerio Público y para la sociedad. Que Juan Carlos sí es un fiscal de carrera, con experiencia, no es ningún neófito. O sea, no es que llega a preguntar qué debo de hacer. Juan Carlos estaba relegado. Era gravísimo. Y es una persona con una experiencia tremenda, con una carrera en el Ministerio Público que nadie la puede negar, y nunca ha sido señalado o cuestionado. Tiene una buena hoja de vida y había sido relegado por una posición antojadiza. Y lo que también no es menos cierto... En contra de la ley, ¿va? En contra de la ley. Y lo que no es menos cierto, ustedes me van a decir si digo lo contrario, el ambiente en los fiscales era un ambiente feo, hostil. La mayoría ya estaban muy incómodos y muchos de los fiscales
no se habían ido del Ministerio Público por el tema ya de su jubilación. Claro. Pero el ambiente a lo interno del Ministerio Público pero muy hostil. Muchos fiscales se fueron. Sí. Muchos fiscales No, se fueron. la arrogancia realmente Sí. yo creo que Sí. esa fue una de las cosas que mayor perjudicó a Joel. Exactamente. Y ahí en el Ministerio Público, yo también voy a hacer mío esos comentarios tuyos, Aymeric, porque tengo cantidad de excompañeros, de amigos, colegas del Ministerio Público, fiscales, y a mí me lo manifestaban, igual que a ustedes. Claro. Aquí ya no se puede más. Internamente tenemos un grave problema en el tema jerárquico, no hay respeto a la independencia de nuestro trabajo, intromisión. No, y bueno, tú ahorita que tocas ese tema también, Kenneth, porque hay que acordarse también que había mucha intromisión incluso a la misma Corte Suprema de Justicia, De jueces acuerdo, y magistrados. de acuerdo. Entrar a la Corte Suprema de Justicia, la forma en la que entraba para tratar de intimidar o intimidar inclusive a los mismos magistrados y a jueces, de verdad que era algo primera vez visto en Honduras. Totalmente. Y Raúl, en la Corte no estaba exento de eso. Creo que eso es lo que está pasando factura hoy. Y este caso en particular, y yo también lo que dijiste, Raúl, yo lo tomo en mis palabras. El problema es que el fiscal perdió legitimidad con la sociedad y con la clase política. Ese fue el problema. Y yo aquí voy a decir algo, Raúl, que creo que va a quedar bien marcado. Mira, el tema es que si el ex fiscal general, Joel Zelaya, si hubiese desarrollado sus acciones apegadas al principio de legalidad, apegado a esa característica esencial del Ministerio Público de apoliticidad, de objetividad, de transparencia, no hubiese habido causal para removerlo. Yo te digo, hasta hubiese habido consenso de que terminara su periodo sin problemas, porque cuando andás en el marco de la ley no tenés ningún problema. Igual hubiera pasado con la presidenta de la Corte. Entonces creo que son dos aspectos esenciales que yo también, Raúl, para mí, este juicio político y esa renuncia a la presidenta también es un ejemplo de prevención general para el funcionario público. Para el funcionario público. Claro. Para que nunca más se vuelva a haber excesos o abusos. Para que sepa que ese periodo para el cual es nombrado no es una carta abierta. No, y deberían de meditar fiscal y presidente de la Corte. Una de guaruras del miedo. Ya estuvo. Ya acabó eso. Sí. Caso cerrado. La gente es endiosa. Sí. Claro. Y los familiares también. Y los cargos son temporales, Raúl. Son temporales. Ese es el problema, ¿no? Que no solo es el funcionario, sino que es todo el círculo familiar. Todo el parentela, toda la parentela. Una vez yo estaba en el estadio. Raúl, no sé por qué retiró el estadio. Me retiraron. No, yo tampoco, voy de vez en cuando. Un hijo mío tiene un palco. Vi unas de séquito, de guaruras. Ay, y anda el presidente aquí. No. ¿Y quién es ese? No, que son los familiares de la presidenta de la Corte. Es inconcebible. Pero eso ha pasado con todos. No, correcto. No debería sí, ser. Raúl, pero eso no es excusa. No es una excusa. No, pero es un abuso, es un abuso. Es un abuso. Bueno, lo pagamos todo, a lo que pagamos impuestos. Claro. Sí. El dinero de todos nosotros, los impuestos que están ahí. No, Ayer me comentaban casualmente. Se debe regular eso, Raúl. Un amigo, o sea, miren, yo tengo los gastos del Estado. tengo Tito Mejía. Saludos a Tito Alatío. Marlon Pascua, ahí en La Lara. Ahora Enrique Rodríguez Bucha. Ministros de Defensa. Ahí caminan solos. Esto así es. Esto te dura hasta... Claro. Bueno, los militares son tan listos que si vos ganas la presidencia, hoy domingo, mañana a las 5 te tienen rodeada la casa. De militares. Sin que los pidas. Que la ley... De oficio. Claro. Pero eso es... Si alcanzas un puesto. Sí. Terminas el puesto, a las 5 de la mañana del día siguiente, ya no están. Adiós. Claro. Sí. Claro. Así que dejen de andar pidiendo seguridad, páguenla. Raúl, y te digo algo, la seguridad también debería de otorgarse según tu nivel de riesgo. No es que todos los funcionarios en el país
necesitan seguridad, es según tu nivel de riesgo. Así debería ser, con un estudio técnico que determine que hay un riesgo, entonces así se asigna. Uno de las 10 familias me escribe aquí, sí, mucho abuso, me dice. Bueno, ahora vamos a la parte política. Me dice el colega Carlos Martínez, en Honduras exigimos solución al problema, pero cuando se actúa, si no está de acuerdo al interés personal o de grupo es malo. Entonces hay que pedir permiso en el ámbito internacional y a todos los sectores para tomar las decisiones y sancionar a los que atentaron contra la democracia. Así nunca vamos a avanzar. Saludos y que Dios los bendiga, dije Carlos. Amén, saludos, bendiciones, Carlos. Al final, Raúl, yo creo que acá hemos coincidido también los tres en algo. O sea que hay que mejorar las reglas porque usted no puede calarse a un funcionario que usted lo eligió y al final, al ser electo, se dieron cuenta que no tenía las características de idoneidad. O tal vez la tenía en su momento, pero sus actuaciones demostraron una cosa diferente. Esos son remedios que tiene la democracia, remedios que tienen las constituciones para poder generar ese contrapeso necesario para no tener que soportar a un mal funcionario durante el resto de un periodo si está haciendo las cosas mal o está destruyendo la institucionalidad. Entonces, el respeto a la institucionalidad debe ser la labor fundamental. Cuando usted atenta contra ese principio fundamental, no se están desarrollando las cosas de la manera adecuada. Te voy a decir algo, Raúl. La presidenta de la Corte fue criticada mucho por haber desarticulado la jurisdicción con competencia nacional en materia de corrupción y de extorsión que estaban separados. ¿Por qué uno defendía eso, Raúl? Y te lo digo yo, que fui secretario de las comisiones que seleccionó a la gente. Ahí no se vio ningún color político. La gente participó, oposición, y la gente que quedó con la mejor nota fue la gente que se nombró. Pero solo fue la primera promoción. No, por eso. Si algo puedo destacar yo de la Corte de Arguetes, que por la presión de la MASI en su momento, tuvo que hacer esos concursos y la jurisdicción era respetada. Ahí se investigó a todo mundo. El problema es que cuando llega la expresidenta de la Corte, fusiona todas las jurisdicciones, fusiona extorsión, fusiona jurisdicción nacional y tributario y corrupción. Y se comienza a nombrar de dedo. ¿Cuál fue el resultado, Raúl? Gente que estaba contaminada y comenzó a contaminarse la jurisdicción. Hay gente presa. Nombramientos de jueces y magistrados ya sin concurso, simplemente por ser amigos. Elevando escribientes a jueces de una sola vez. De un solo. El mismo día. El mismo día, sí. Sin necesidad, sin hacer concurso. Y aquí en tu programa yo lo he dicho, Raúl, la ley de la carrera judicial dice que no puede nombrarse a nadie si no es producto de una comisión de selección de personal que esté en la carrera judicial, y esa comisión tiene que publicar las plazas vacantes, hacer el concurso de oposición y enviar las ternas, de hecho, Raúl, a la presidencia en ese caso. En la Corte ahora se encuentran que hay dos asociaciones de jueces y magistrados. Obviamente la más antigua, y otra pues que obviamente es la que obedece o responde a favores o agradecimientos porque fueron nombrados como jueces o ascendidos a magistrados. Y eso era un grupo de jueces y magistrados que aparecían defendiendo la posición de la expresidenta. ¿Pero por qué? Obviamente porque fueron beneficiados y básicamente de dedazo. Es que mira, así de sencillo, sin que hubiese o existiese esos concursos de oposición. Que ese era uno de los argumentos fuertes incluso para solicitar la renuncia. Y eso es lo cuestionado, de que solo porque me cae bien o porque lo recomienda fulano o sutano se nombre, y hay otras personas con antigüedad, con una mejor hoja de vida que quedan marginadas. La denuncia presentada, que después de habérsele restringido los poderes que ella tenía, inmediatamente un sábado de un solo plumón nombró gente, muchísima gente para poder seguir contraviniendo lo que había establecido. Pero la realidad es que los 14 magistrados estaban incómodos con ella como ya a los 3 meses de que la habían nombrado, incluyendo los de libre, porque ella nombraba, vuelvo a repetir esto, decían los magistrados que ni un conserje podían nombrar ellos, ni un conductor, no digamos un juez. Eso fue generando malestar y mal ambiente a la presidenta de la Corte hasta que rebalsó. Claro. Ojo, hasta los de libre pasaban molestos. Raúl, algo bien sencillo. Hay varios magistrados que son, como dicen en mi pueblo, que son ranger, que vienen del interior.
Lo más normal es que si Raúl es de Raúl Suazo, ejemplo, es de Santa Bárbara, en Santa Bárbara le van a decir, Raúl, ayúdame, para que me nombren, para que me asciendan. Pero Raúl, a la hora de la hora, no sumaba ni restaba, igual Kenneth, sí, igual yo. O sea, esa concentración absoluta del poder no manda ningún buen mensaje a ningún funcionario. Mira, ¿y cómo el poder corrompe? Jaime, ¿y cómo se hubiera evitado la presidencia? ¿Sabes cómo me di cuenta? Yo le dije a un magistrado, muy amigo mío, a Milton Jiménez, oíme vos, dale chamba ahí a Marcio Zúñiga, le digo. Es buen abogado, fue fiscal, le digo. No sé si ustedes conocen a Marcio. Buen amigo. Allá cuando pasaron... Y gran otahuense. Cuando pasaron 2 meses, oíme Milton, y lo de Marcio. No, nunca pasó. Ojo, y así. Y estando en el poder, también. Otra vez, yo escuché a magistrados del Libre diciendo que no, que la doña no les paraba bola. El problema ahí era lo que anteriormente fue el Consejo de la Judicatura. No. ¿Te acordás? Centralizado todo. Que para mí ese es el problema. También yo creo que el Consejo de la Judicatura, el problema que tuvo también, que se embelezaron del poder. Más arriba de mandaron a quitar inclusive hasta todas las fotografías de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pusieron los del Consejo de la Judicatura. Esos presos terminaron. Es correcto. Exactamente por lo mismo. No todos. Porque llegaron a tener aquella ansia de poder que realmente eran unos verdaderos dioses. Yo creo que el poder absoluto corrompe y en este caso se ha fijado. Ese puesto de presidente de la Corte Suprema de Justicia no solamente tiene que ser para eso, para manejar la parte administrativa, sino que también es la imagen política del poder, de uno de los 3 poderes del Estado. Claro. Y ese aspecto que tú mencionas, Raúl, el Poder Judicial le ha hecho tanto daño a eso. ¿Qué hacía el Consejo de la Judicatura, Raúl? Hacía concursos, pero de mentiras. Selectivos. Sí, hacía concursos de mentiras. De cuando ya terminaba el concurso, ya decía que lo dejaba sin valor y efecto. Tantas veces pasó eso. Y la gente que quedaba esperando, porque lo que hacían es ver en el concurso se había quedado el que quería, y nombraron interinatos, porque los interinatos sí lo pueden nombrar directo. A todo el mundo estaba interino ahí después. Ese fue el gran problema. Y mira, Raúl, durante la época de las Cortes, y te lo digo porque yo lo conozco, tuve 20 años ahí, con varios presidentes. No había ningún problema porque todo se llevaba al Pleno. Claro. Todo se llevaba al Pleno. Esa es la mejor salida. No hubo ningún problema porque antes eran 9 magistrados, ¿verdad? Todos los 9 conocían todos los acuerdos, los nombramientos, nunca había discordia. Y esa situación de no generar concursos, todas las Cortes lo han violado. Porque la ley de carreras judiciales es del 80, ¿verdad? Todas las Cortes lo han violentado. Entonces, ya es tiempo de que comience aquí... Lo que pasa es que la capacidad de denuncia no existía antes como existe ahora. Exacto. Ahora en las redes sociales, los medios de comunicación permiten de que toda persona que se sienta agraviada, ofendida, pues denuncie. Exactamente. Y eso es lo que no existía Exactamente. antes. Y mira cómo se hubiera ahorrado eso la señora Presidenta de la Corte. Estableciendo esa la ley. Si alguien le decía, mire, fíjese que quiero que me le dé chamba a este, está bueno, mire, va a haber un concurso que va a salir publicado, dígale que participe, y si sale él entre los mejores, pues lo voy a considerar. Eso le hubiera garantizado separarse del poder político, ser independiente en el Poder Judicial, cumplir con la ley y no hubiese pasado lo que pasó ayer si eso hubiese existido. Y es exactamente lo mismo que está pasando en el Ministerio Público también. Igual. O sea, para mí es inaudito todavía no tener un verdadero fiscal de carrera dirigiendo. ¿Quién conoce mejor el Ministerio Público que un fiscal de carrera? Para mí hay muchísimos funcionarios públicos del Poder Judicial muy buenos que están en puestos que realmente quedan... De verdad, están sobreutilizados, subutilizados, porque realmente no les han dado la oportunidad de poder ejercer una función que han venido manejando durante muchísimos años. Raúl, hay buenos fiscales, hay muy amigos buenos, de nosotros, hay muy compañeros fiscales que merecen mi respeto absoluto porque son obedientes a la ley. Jueces, hay jueces que merecen todo nuestro respeto y que son totalmente Pero retomando el tema de la Corte, recuerden ustedes que previo a las elecciones generales hubo un momento en donde se le solicitó a la Corte que se pronunciase con respecto al estado de decepción y curiosamente la magistrada no quiso convocar.
argumentando de que estaba enferma. Grave error. Porque es una el estar de las- enfermo no es excusa. Si ahora hay suplentes o en su defecto vía Zoom. O sea, hubo tantas acciones por parte de la magistrada presidenta de que a la larga le terminaron pasando factura. Y ojo, creo que ella ha de tener bien claro que si se exponía a lo que era una audiencia como la que tuvo el fiscal, capaz que le sacan todos estos temas y otros adicionales, porque es aquí el momento en donde mucha gente aprovecha para ofrecerse, autopromocionarse como testigo. Creo que en ese sentido es valedera y fue inteligente la posición de ella no exponerse a que fuese exhibida. Yo se lo había recomendado. ¿A quién? A la presidenta y al fiscal. A los dos les recomendé que renunciaran, que no se fueran a exponer. Y creo que eso que hizo la presidenta fue lo mejor. ¿Sabes por qué, Raúl? Porque cuando vos te dicen o renunciado te presentamos, es que hay motivos y hay causa legítima para poder hacerlo. En eso estamos claros. Y mira, todo esto de juicio político, Raúl, te quería decir esto porque a mí no me gustó la audiencia. Y esto no quiero que se interprete en que yo estoy en contra del juicio político. Yo estoy a favor. Yo creo que fui una de las voces más latentes que les decía, no puede seguir el fiscal general ahí. Y te digo que no me gustó la audiencia porque no hubo una técnica adecuada. Fue el primero que salí yo y dije, mire, dice la ley de juicio político que usted comparece a hacer los descargos. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Que la comisión se sentara y el señor fiscal, bienvenido, vamos a leerle el primer hecho de la denuncia y usted va a tener 15 o 20 minutos para hacer los descargos de cada hecho. Y punto. Y si querían alguna duda del descargo, pues le podrían preguntar y que aportar el material probatorio necesario si lo había. Pero eso no fue una comparecencia del para descargo, sino que fue un interrogatorio. Lo que queden bien claro que esto ni por cerca se asemeja a lo que es una audiencia ante una autoridad jurisdiccional. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero ojo, que ahí todo, porque inclusive los mismos diputados, el tipo de preguntas que hacían prácticamente era un interrogatorio cerrado en donde lo inducían a él a que dijese sí o no. Y eso nosotros como usuarios sabemos de que no es permitido. Pero él, como abogado y que debería de tener experiencia, de entrada debió haber puesto límites. Por favor, hágame preguntas claras. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero las preguntas ni por cerca se asemejaban a eso. La técnica que se empleó ahí, que pudimos ver, obviamente no fue nada que ver. Pero al final, lo que esperaban los congresistas, sí lo lograron, y es que él fuese una persona confesa. Si me preguntas, él se evidenció que muchas cosas, obviamente, de las que le preguntaron, él no tenía un fundamento. Y lo que sí vi carente. Trató de defenderse, pero y lo que yo sí vi, yo sí vi carente, y no vas a coincidir, Raúl Suazo, es que él llegó a platicar, ¿va? Ahí no fue una defensa de un abogado como tal, aunque no estaban las condiciones, pero no llegó a decir, mire, disculpe, eso que usted me está diciendo está en el artículo tal, me fortalece, eso está allá, tenía esa capacidad para hacerlo, o hablar jurídicamente un lenguaje de conformidad a su cargo. Pero ahí vimos una plática y hasta esos estiras y encoges productos de la política que no fueron adecuados. Ahora, lejos de eso, es el primero, ojalá que ellos afinen la técnica, como te digo, que traten de revisar la ley, que incorporen la sentencia para futuras situaciones en que un funcionario ande fuera del marco de la ley. Pero el que era necesario y el país ocupaba un cambio para generar obviamente la institucionalidad y la estabilidad que ambas instituciones necesitan, era necesario. Ven, el tío de Raúl escribe aquí. Don Ibis Discua dice: la renuncia condicionada de la presidenta de la Corte es nula porque ella debió presentarla al Pleno de la Corte Suprema de Justicia porque fue este órgano quien la eligió a ella como la presidenta de este poder del Estado. Las cosas como se hacen en derecho, así se deshacen. 2. Como la presidenta de la Corte y continúa en el alto cargo de magistrada, aún está sujeta al juicio político, dice el ex magistrado Ibis Discua Varías. Y coincidimos con él, ¿verdad? Ese fue uno de los temas que yo traté aquí y que seguramente íbamos a ahondar más en ello, pero ya el abogado Ibis lo tocó y es correcto. A la presidenta de la Corte no la elige el Congreso Nacional como presidenta, la elige el Pleno.
Y eso es correcto, ella debió renunciar ante el Pleno y el Pleno comunicarlo al Congreso Nacional. Lo que no es menos cierto que este es un tema también político, Raúl. Eso exactamente. Aquí hay que tenerlo bien claro. Que lo que debía hacer es una cosa y lo que sucede es otra. Esto es política. Así de sencillo. Que esto es político, es político. Hay muchos temas que uno puede tenerlo bien claro, mucho tiempo, pero la realidad es otra. Pero y aquí había pero hay un que tema, revestirlo de la legalidad. Claro, la celeridad con que se dio, obviamente, sí, tampoco es lo esperado, pero tampoco es ilegal, tampoco es prohibido. No, de acuerdo. Mario Pérez dijo que el juicio político iba dirigido a la figura de la presidenta de la Corte, no de magistrada. No, pero permitime, Raúl, si ahí es que no dio chance de conocer cuáles eran las causales. Tengo entendido que inclusive el momento que se está empezando a leer es cuando entra la renuncia y en ese momento es cuando se descontinúa porque ella se le acepta la renuncia a ella. Así fue. Entonces, ahí habría que mirar realmente qué es lo que cuál es la decisión que va a tomar este Congreso Nacional. Es que no se terminó de desarrollar todo el contenido de la denuncia. Básicamente se empezaba a desarrollar cuando fue portada. Porque si ahí habían causales, Raúl. Debían de conocerse. Debían de conocerse. Claro. Que lindaban con el ejercicio de su cargo como magistrada. Que mira, dos cosas son muy diferentes. La presidencia de la Corte nada más es una representación del Poder Judicial y una coordinación para efecto de orden jurisdiccional y tenía delegada la facultad administrativa, ¿verdad? De ejecución presupuestaria. Si hubo algo solamente relacionado en esos puntos, sí podía aplicarse juicio político, pero si era un acto jurisdiccional donde se violentó independencia judicial o inclusive otras cosas, no hubiese podido quedarse en su cargo. Vamos a lo político ahora. Aquí todo es político. Poneme el X de Mel. ¿Qué dije Mel? Gran golpe le han pegado a Ojos de Libre. Le quitaron el fiscal y la presidenta de la Corte. Y ahora solo van dos. Van por Marlon Ochoa. Solo van dos, faltan más. Va Marlon Ochoa, va Mario Morazán. Los suplentes. Entiendo que le quieren quitar todos los representantes a Libre. Claro. Es correcto. El bipartidismo, que fue la campaña de Libre contra las 10 familias y al bipartidismo. Libre de frente lo señalaba. No a las 10 familias, no al bipartidismo. No volverán, decía Libre. Pero volvieron. No, ese fue el discurso. Claro. Y entonces este es el vuelto. Este es el vuelto, así es. Bien, pucha, miren la sonrisa que tiene aquí el abogado Jaime. Es lo malo, ¿no? No, es que Raúl, lo vi que él hizo así. No. Poneme el X, hombre. No, pero ahí está el vuelto. Ay, ¿qué dije? Volvimos, dice Jaime. La fuerza desencadenada. No, pero Raúl no se puede quejar. Del mal y del Raúl no se puede quejar. Desde el fraude, yo soy liberal. Sí, pues sí, es que hay un bipartidismo. Yo soy liberal. Disculpe, estamos yo compartiendo. soy liberal y ahí está el vuelto para Libre. Sí. De acuerdo. Y esta es la reacción de Mel. Sí. La fuerza desencadenada del mal y del golpismo, desde el fraude del 30 de noviembre, descargan hoy toda su furia contra el pueblo de Honduras. No es contra el pueblo, Raúl. Bueno, vaya analizándolo, pues. Contra Libre. Pero ayer Cali dijo de que a él le habían dado un golpe. Contra el pueblo de Honduras, dije Mel. Ayer Cali dijo que a él le dieron un golpe, los que ahora están llorando le habían dado golpe a él. ¿De la gente que fue a votar? ¿Qué porcentaje? ¿Sí? Ahí fue demostrado. 19% del pueblo de Honduras. Claro. Es el que él está afianzando, pero contra el pueblo, no. Toman el poder con trampas, con intervención extranjera para saquear, sacrificar al pueblo y humillar a sus opositores. Libre no humilló al Partido Nacional y al Partido Liberal, Raúl. Sí lo hizo. Y en el Congreso se hacían las cosas impuestas y punto. Y el tema es que lo que no tienen es integridad, no tienen a la altura para hacer esos comentarios si ellos, teniendo minoría, se imponían a la mayoría. Con una comisión de 13 miembros nombraban y quitaban funcionarios. O sea, lo que menos puede decir Libre es que está actuando mal este Congreso. Ahorita
El bipartidismo tiene 93 votos y eso es mayoría. Les duela o no les duela. Y lo que tienen que hacer es ahora, con una posición diferente, no con esos relajos de estar ahí empujando y silbando, eso ya debe quedar en el pasado, porque se les está permitiendo hablar, expresar su posición, lo que no se permitía en el Congreso anterior. Y a la hora de la hora, precisamente, el haber sido castigados con solo un 19% de votos a favor de ellos y tener una bancada minoritaria, eso es a lo que tienen derecho. Y lo que les queda es aceptar que la democracia es eso, apegarse o respetar la voluntad de las mayorías. Que sea bueno, que sea malo, el tiempo lo dirá. Si estos nombramientos que se hicieron o se acaban de realizar son malos, el tiempo lo dirá. Y el pueblo lo va a decidir. Sí, y hay que estar expectantes. Y los medios de comunicación, las redes sociales, son precisamente los veedores para señalar cualquier accionar que sea incorrecto. Pero que venga ahora el señor Mel Zelaya a aparecer como que Libre tuvo un gobierno ejemplar, que fue de lo mejor, que fue inmaculado, que fue correcto a todas luces. Eso es falso, alejado de la verdad. Sigamos, agrandar eso, por favor. Tomar el poder con trampas, con intervención extranjera, eso es strong, para saquear, sacrificar al pueblo y humillar a sus opositores. Pero debemos seguir adelante con la frente en alto, le dice Mel a la gente de Libre. Hace 17 años me sacaron a balazos de mi casa y regresamos. Y una mujer le demostró al país y al mundo cómo se gobierna con dignidad y con obras sociales en beneficio del pueblo, sin una sola bomba, sin un solo nuevo impuesto. Se manifestaron en contra del gobierno de Xiomara a las corporaciones mediáticas. Hay más Mel contra los medios. Las élites exoneradas, las 10 familias. Y los grupos que viven del capital concentrado. También las iglesias. Ya va con las iglesias, mire, de nuevo. Si no se pelearon en campaña. Pues. Sí. También las iglesias financiadas por ellos mismos, que les daban pisto a las iglesias. Y hasta aquel poder extranjero que bloquea, sanciona países, promueve guerras y mata presidentes, nos atacó para montar un escandaloso fraude. Ajá. ¿Cuál fraude? Lo escucho. ¿Cuál fraude? Es buena narrativa, es un buen cuento, pero no obedece a la realidad. Sí. No o sea, es la misma narrativa de Libertad y Refundación que la narrativa... que escuchamos durante 4 años. Exactamente, eso es lo mismo que creo estamos viendo. Creo que tiene un pequeño lapsus ahí, Óyeme, se le ha olvidado que ya hubo unas elecciones. Óyeme, Raúl, o sea, estamos hablando de un fraude, dice Mel, o sea, un fraude que lo puso con 19% en las urnas. Por favor. O sea, fue la misma narrativa que escuchamos 4 años, fue la misma narrativa de lesionar a la oposición. Mel está en esa situación con Libre ahora porque sí humillaron al resto de los partidos políticos, no con votos, a la fuerza. Entonces, creo que acá no hay una similitud para que él pueda estar tratando de hablar eso. Bueno, la persecución que le montaron al candidato presidencial en aquel entonces, que ahora es nuestro presidente, lejos de afectar, levantó más el perfil y simple y sencillamente quedó evidenciado y al final tenemos a un presidente que intentaron perseguir y de igual manera a otros personajes políticos que fueron perseguidos y que a la larga quedó evidenciado de que simple y sencillamente obedecía a una estrategia de Libre por tratar de eliminar a las personas que implicaban que eran alguien que les estorbaba. Y simple y sencillamente el voto del pueblo, ojo, y que ha quedado en el olvido las elecciones primarias en donde hubo un desastre y quedó en la impunidad prácticamente ya, Raúl. Sí, sigamos. Nosotros somos demócratas, dice Mel Zelaya, lo demostramos cuando respetamos la separación de poderes. Rolando Argueta fue presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta que venció su periodo y el Congreso nombró una nueva Corte. Óscar Chinchilla fue fiscal general del Estado durante 2 años hasta que venció su periodo y se eligió por el Congreso Nacional en votación transparente un nuevo fiscal. Preguntarle por Estela Cardona, que le faltaban 6 meses. A la abogada Estelita Cardona se le olvidó mencionarla. 6 meses faltaban. Y lo peor, a quien nombraron en sustitución de ella. Eso sí ya se les olvidó. Entonces no es cierto, no es tan cierto. ¿Y sabes por qué no sacaron al fiscal, Raúl, ni al presidente de la Corte? Por el margen de tiempo corto. No tenían votos y el margen del periodo correcto era muy corto, no valía la pena meterse. Hoy, en cambio... Y dice, se eligió en el Congreso en votación transparente un nuevo fiscal. Por favor. Tampoco es cierto. Hoy, en cambio, atropellan y destituyen a todos los poderes. Un poder del Estado no es subalterno de otro poder.
Hoy intervienen, extorsionan y ejecutan otro golpe de Estado. Con fraude ganaron la presidencia y con votos de dudosa reputación controlaron el Congreso Nacional, destituyeron al fiscal general y sacaron a la presidenta de la Corte. Hoy el golpista monopoliza los 5 poderes del Estado para anunciar el retorno del ausente indultado. Xiomara subsidió los aumentos a los combustibles. El golpismo, por el contrario, autoriza el alza y encarecimiento de la vida. Esto reduce el salario real del pueblo. Eso es una mentira, Raúl. Todos sabemos por qué han subido los combustibles. Son déspotas, despiadados, no quieren a Sin este corazón. pueblo, odian la democracia e intentan destruir a sus opositores. Representan lo peor de nuestra historia. Ese abuso de poder no quedará impune. Los organismos internacionales tomarán cartas en el asunto y los condenarán. El pueblo los condenará, la historia los condenará y Dios con su divino poder sabrá aplicarles el peso de la justicia más temprano que tarde. Venceremos, dice Mel Zelaya. Eso no es cierto, no va a pasar. Mire, el detalle, y hablando ya de ciencia política pura, el tema es que el Libre tuvo su oportunidad y de oro para haberse quedado en el poder unos 2, 3 periodos, pero lo hizo mal, no lo hizo de forma correcta. Y esas son las consecuencias. Ahora estamos en un discurso que va a volver, no sé si va a volver, no podemos vaticinar el futuro. No, a la calle sí puede volver. Sí, o sea, no podemos vaticinar el futuro, pero que era necesario un cambio en eso que se está dando ahora, era necesario. Eso es evidente. Ha reaccionado el presidente del Congreso. Marco, ¿tenés eso? Tomás Zambrano, presidente del Congreso. Señor presidente, le dice a Mel. Bueno, se le puede decir presidente también. Parece que usted padece de memoria selectiva. No recuerda que una comisión especial del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, quien fue electo con apenas 44 votos, intentó en varias ocasiones promover un juicio político contra el entonces fiscal general y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pregunta Tomás Zambrano. Claro, así es, lo dijimos acá. Hubo 11 veces. 11 intentos. 11 intentos, Raúl. Y la mayoría de ellos los realizó el señor Luis Redondo. Sigue diciendo Tomás Zambrano. En su momento lo único que le faltó fueron los votos. Casi nada. Hoy esos votos sí los tenemos, porque el pueblo hondureño nos dio ese mandato en las urnas para actuar frente a los abusos, la soberbia y las ilegalidades cometidas durante los 4 años de gobierno de Libre, le contesta Tomás Zambrano, presidente del Congreso. Con votos. A Mel Zelaya, coordinador de Libre. Con votos. Ojalá hubiese mostrado la misma prudencia que hoy reclama cuando estuvieron en el poder. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, nosotros hemos brindado todas las garantías al fiscal general para su defensa. No hubo turbas violentas esperando a las afueras del Congreso. Se respetó su investidura y se le ofreció el uso del tribunal del hemiciclo para que presentara sus argumentos ante el Pleno, derecho al que él decidió renunciar. Las preguntas son claras, dice Tomás Zambrano. ¿Tiene el Congreso Nacional la facultad de investigar y separar a funcionarios que él mismo elige? Sí. ¿Está el juicio político reconocido en la Constitución? Sí. ¿Se siguieron los procedimientos, plazos y requisitos establecidos en la ley? Sí. Todo se ha realizado conforme al marco legal. Lo que sí empañó el proceso fue la violencia, el caos y la intolerancia que ha caracterizado a la bancada de Libre. Nosotros no le vamos a fallar al pueblo hondureño. Cada decisión que estamos tomando tiene como objetivo corregir los abusos cometidos en el pasado. Y algo debe quedar claro. No utilizaremos el poder para perseguir ni humillar a la oposición, ni para repetir las prácticas que tanto daño le hicieron al país. En Honduras prevalece el imperio de la ley, le contesta Tomás Zambrano a Mel Zelaya. Y le acompaña una publicación, Raúl, de que en aquel momento la Comisión del Congreso Nacional recomendó aplicar juicio político al presidente de la Corte y al fiscal general. O sea, no es cierto que no quisieron. Lo que no tuvo fueron votos. Así es. Pero sí lo quisieron quitar. Claro. El problema es que no tenían ningún número mágico. Era parte de la estrategia. Porque solo tenían 50 votos.
Ese era el por qué lo único querían detalle. quitar? ¿Y por qué lo querían quitar? Porque había una afinidad directa con el presidente de ¿O acaso, de la República. o acaso Raúl Suazo, Jaime Eric y Raúl Valladares no nos acordamos cuando Carlos Zelaya en el Congreso Nacional dijo: nosotros, ¿por qué nos vamos a dejar quitar el derecho de poner un fiscal general de libre? Dijo. Claro. Y claramente, sin Bueno, empate alguno. entonces acordémonos de lo que ha sucedido, acordémonos de todo lo que ha pasado, que no es cierto, es una narrativa que no obedece a la realidad, y ahí el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, de la forma que le ha contestado al expresidente Zelaya, totalmente con la verdad. Es contundente, ese mensaje es contundente. Y lo lastimoso de ese mensaje de Mel Zelaya es que todavía, entre otras cosas, que todavía sueña con Juan Orlando. Todavía sueña. Sí. En su narrativa no dejan de mencionarlo. Y dos, que quiere seguir con esa posición en contra de lo que ellos mencionan como imperialismo, los yanquis. Óigame, sí, la relación con Estados Unidos es la que debemos de cuidar. De ahí dependemos fuertemente nuestros ingresos, las divisas, esas remesas. Ponernos en contra de lo que es las autoridades estadounidenses es lo peor que se puede hacer. Pero Mel Zelaya todavía insiste en ese tema. Y es el principal socio comercial de Honduras. Claro. En Y persiste en su ataque a las exportaciones. iglesias católicas, evangélicas, en fin, a la iglesia como tal. Creo que si persiste en esa posición, obviamente, lejos de subir de eje 19, va a bajar a un 6, 7. Yo creo que esa es una de las cosas que molestó mucho al pueblo hondureño, fue ese discurso durante 4 años y ver muchísimas cosas más que eran contrarias a lo que estaban hablando. Yo creo que mucha de la gente que votó fue un voto de castigo en relación a esto, porque obviamente las cosas así como se dieron para la elección del fiscal general no es en su momento fue cuestionado, obviamente, y obviamente también en las decisiones que esta persona haya tomado, protegiendo directamente a miembros del Partido Libertad y Refundación. Yo creo que fue uno de sus mayores pecados y que obviamente después le pasaron factura. De acuerdo. Ya después de Semana Santa, este tema no se volverá a tocar, ya será historia. Y bueno, No, yo creo que falta gente. No, es que ahorita solo van 2. Por eso. Todavía No, falta. por eso, tío, falta. Solo falta. No, pero ahorita recordemos que estamos ya en la recta final de una semana previa a la Semana Mayor, que es una semana en donde prácticamente todo se tranquiliza, los medios de comunicación, hasta las noticias, básicamente se van a los centros de distracción, al norte y al sur del país, básicamente. Abril y mayo vas a ser bien entretenido. Ahí sí, ahí es donde va a continuar. Y yo tengo un propio criterio. Yo pienso que al final, bueno, hoy tenemos un nuevo fiscal general. Yo creo que va a tener la oportunidad en estas semanas que vienen de poder analizar todo el esquema, qué es lo que el pueblo hondureño ha pedido, la objetividad, la politicidad y la transparencia. Y puede ser que nos ahorremos algunos juicios políticos, Raúl Suazo, Raúl Valladares, Jaime Eric. Puede ser que nos ahorremos algunos juicios políticos si al final el nuevo Ministerio Público o un nuevo fiscal determina que las personas que son señaladas con juicio político han incurrido en alguna conducta O en su ilícita. defecto, si estas personas que están siendo mencionadas mandan su renuncia al cargo. También, ese es el otro escenario. También, y se ahorran el escarnio público. El ¿no? escarnio público, el ser exhibidas La exhibición. y que trasciendan, La exhibición más que todo. y que trasciendan las acciones que al parecer o supuestamente han realizado contrarias a la ley. De acuerdo, de acuerdo. En 2 años va a campaña, otra vez. Y no es que antes. Antes. De hecho, en el Congreso ya hay 2 candidatos potenciales a aspirar a la presidencia de la República. A la guayaba. Así es. ¿Quiénes son? Usted bien lo sabe, ve. Usted que dijo. No, usted lo dijo. Tommy Zambrano y Cálix. Eso es más que evidente y bueno, interesante va a ser el accionar de ellos porque son personas que evidentemente tienen esa intención de ser los candidatos de los 2 partidos tradicionales y fuertes, ya que ya Libre va pasando a una escala, ya no es un partido fuerte y lejos de ir subiendo, pues creo que va a ir bajando. Me dice Pío Boto. Raúl, buenos días. Qué jodida le pegaron al Libre. Me dice. Aquí también me escribe uno de las 10 familias, no voy a dar el nombre. Un desastre lo de la renuncia de la presidenta. Si era culpable debió salir de la corte. No es poca cosa atentar contra la democracia de Honduras. Eso es traicionar a la patria. No puede renunciar en el Congreso. Ella fue electa por el Pleno.
ahí tenía que renunciar. Al Congreso solo puede renunciar como magistrada, porque ahí la eligieron. Saludos al abogado Suazo, preguntarle si ya aprendió a jugar básquetbol. No digas mi nombre, es otro. Me han escrito 2 de las 10 familias. ¿Qué recuerdo, Mel, cómo nombró a Redondo en el Congreso? Lo peor que le ha pasado a Honduras. Se retiró Jordan y me retiré yo. Así que ya dejé de jugar. ¿Qué tal Humildad, humildad Suazo. Sí, claro. Pero siempre bien. Político. Interesante. Me dice el coronel, la política apasiona a todo el mundo. Gustavo Paz Escalante está en condición de retiro. Me dice, tengo dudas con ese nombramiento interino en la presidencia de la Corte por parte del Congreso Nacional. También, independientemente de que la presidenta de la Corte haya renunciado a la presidencia, el juicio político debe ejecutarse porque sigue siendo magistrada. ¿Dónde quedan las faltas cometidas por la magistrada expresidente durante su gestión como presidenta? Si ese juicio político no se realiza, dejará un pensamiento en el pueblo que lo único que se busca era un puesto en la presidencia de la Corte para un liberal. Eso es peligroso para la democracia institucional. Yo pienso igual, o sea, yo creo difícilmente, aun y cuando públicamente haya aparecido que se le aceptó la renuncia como presidente de la Corte Suprema de Justicia, difícilmente este Congreso Nacional presidido por Tommy Zambrano y la gente que está cerca de él van a permitir que ella continúe en ese puesto. Definitivamente lo hemos platicado aquí entre nosotros, las repercusiones inclusive que puede tener. O sea, esta situación no la van a dejar. Yo difícilmente creo que van, aun y cuando por cualquier negociación que hayan hecho, lo necesario era que pusiera la renuncia para acortar tiempos y crear también esa imagen de que o te expongo o te llevo a juicio político y ahí no va a haber absolutamente nada que hacer. Yo creo que los argumentos que se tenían contra ella eran bastante fuertes, sólidos, que eso hace que renuncie, pero a final de cuentas yo no creo sinceramente que ella se vaya a quedar incluso como magistrada. Sí, es que solo la novela seguirá. Apareció Oscar Nájera. Oscar, saludos. Lo que ha pasado es justicia y poner orden de lo que se venía arrastrando un completo servilismo de un clan de ignorancia. Saludos a los panelistas, excelente programa. Pocos oyen participar. Saludos y bendiciones, Raúl. Saludos a Oscar Nájera allá, a Tocoa. ¿Qué viene? Al quitar dijo Tomás Zambrano, presidente del Congreso, ya va a estar pronto aquí. Marlon Ochoa. Ajá. Bueno, ya no va a visitar. Ahorita van 2. Yo creo que fácilmente hay unos 3 personajes más Raúl, que van a desfilar. Yo he escuchado Marlon Ochoa y un suplente del Consejo Nacional Electoral. Una, claro. Y del Tribunal de Justicia Electoral también. Mario Morazán y una suplente. Yo ya días les venía diciendo que iban a quitar la presidenta de la Corte. Y yo creo que ahora el punto es quitar a todos los de libre. Claro. Y yo creo, Raúl, dejar sin representantes a libre. Ese es el vuelto del bipartidismo a libre. De acuerdo. Pero lo que hay que tener bien claro es que tampoco se puede decir de que el Partido Nacional está tomando un control absoluto de las instituciones. Porque hay que tener bien claro que el señor Wagner es liberal. Así que eso sí hay que tenerlo bien claro. Igual liberal. Igual liberal. No, y voy a destacar algo, de Wagner que seguramente eso va a ser su fortaleza para la presidencia de la Corte que va a desarrollar. Es un muy buen conciliador. Sí, de acuerdo contigo. Y también, Raúl, el magistrado Vallecillo es un magistrado de carrera judicial. Sí. Él tuvo carrera judicial, es un ex juez, entonces también sabe valorar cómo es el Poder Judicial a lo interno, desde dentro. Entonces yo también tengo la certeza de que van a cambiar las cosas, de que va a ser diferente, de que va a haber un respeto a la ley. Y no tengo duda de que va a ser una persona que sabrá valorar los temas en el Pleno para que se mantenga la gobernabilidad en la Corte. Eso va a ser esencial. Yo creo que Wagner va a tener el consenso por parte de todos los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y esperamos nosotros también que vaya a ser un muy buen desempeño. De la misma forma creo que Pablo Emilio Reyes también, me parece a mí que es una persona muy conciliadora, no tiene esos toques de arrogancia que
caracterizado a las personas que lo han antecedido a él, y yo creo que definitivamente va a llegar a ser una reestructuración necesaria en el Ministerio Público. Creo que en este momento debe ayudársele más al Ministerio Público, incluso porque tocamos temas incluso de reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal, para combatir flagelos que son increíblemente peligrosos en este país, como la corrupción y las maras y pandillas y todo ese grupo de delitos que realmente afectan muchísimo al país. Y ojalá que en esas reformas, Raúl, que está sugiriendo el gobierno, tomen en cuenta a los fiscales, tomen en cuenta la opinión de cada uno de los fiscales, porque yo escuché al secretario de Seguridad decir que ya no iba a ser el delito de extorsión privado, sino que querían reformarlo a público. Es un delito de orden público. Es un delito. A mí también siempre me ha sorprendido ese pronunciamiento, porque definitivamente ahí hay que fortrecer otras cosas. Exacto, definitivamente ahí hay que tocar en primer lugar la investigación financiera, los medios, lo que es las cárceles, porque de ahí es donde sale absolutamente todo, y obviamente la impunidad es la mayor carta que tiene la gente, la falta de investigación. Hay que reformar de voluntad. Aquí estábamos en este programa con Raúl y ahí estaba el director de la DPI y otro asesor, Raúl, recuerdo, y claramente dijeron, todos los proyectos se enviaron al Congreso anterior. Lastimosamente no hubo voluntad y no los sometieron a lo que era el análisis. Claro. Pero todo eso no es nada nuevo. Ya hay proyectos. Ahí donde tú estás sentado, Raúl, ahí estaba el director de la DPI, ¿te acuerdas, Raúl? Sí, claro. Y claramente lo dijeron, se enviaron los proyectos, Kenneth. Pero lastimosamente voluntad es lo que no yo estoy de acuerdo, no hubo voluntad. Pero ahora que hay voluntad y que los tiempos han cambiado, también ocupa una revisión. Mire, yo soy de criterio que acá tiene un nuevo reto también el Congreso. Para trabajar esos temas junto con los órganos de justicia, la Corte, Fiscalía, porque hay que modificar los tipos penales. Ocupamos tipos penales de peligro mucho más fuertes que permitan capturar a estas estructuras criminales. El cooperador necesario también. Sí, entonces, pero ya está en el 28 numeral 5, amplíenlo, ya estuvo. Es de ampliarlo nada más, pero es de tocarlo. Es que mira, aquí se habla mucho, y esto no quiero que se malinterprete, se habla mucho de una ley de colaboración eficaz. Eso se aprobó en Perú porque no estaba en vigencia el Código Procesal Penal, no había criterio de oportunidad. El código ya tiene el criterio de oportunidad. Ya lo maneja. Ampliémoslo el artículo 28. A esta realidad. Adecuémoslo a esta realidad. Ya existe el beneficio premial de colaboración en el Código Penal. Ya está, para las personas que están condenadas. Ampliémoslo, creemos un marco y sigamos adelante para darle herramientas al Ministerio Público, totalmente de acuerdo. Pero con delitos de resultado concreto no vamos a lograr agarrar a ese montón de criminales de extorsión, microtráfico. Trabajemos tipos penales de peligro, que eso le va a ayudar a la estrategia de lucha contra estos flagelos. Completamente de acuerdo. Entonces, dice aquí, perdón. No. Ramón Espinosa, el ingeniero maneja las estadísticas. Más del 81% de los hondureños están contentos con lo sucedido en el Congreso Nacional. Los de Libre se equivocaron mucho, desaprovecharon la nueva oportunidad que les dio el pueblo. Pensaron que la gente se conformaría con esos discursos y teorías. Al final, la débil democracia hondureña sobrevive. Muy buen trabajo el de Tomás Zambrano. Rodolfo Zelaya, buen día. Mel y Todo Libre perdieron, entre otras cosas, por mala gestión, corrupción, pero sobre todo ese pésimo discurso. Pero para bien de Honduras todavía manejan ese discurso trillado, viejo y obsoleto, sin propuesta y vacío. Esto garantiza más el hundimiento de Libre. Manténgase esa jerga, por favor. Bien. ¿Es una realidad? ¿Y la campaña sí va a ser? Sí. Bueno, he escuchado el mismo discurso. Es el mismo discurso, sin lugar a dudas. No hay cambio. Aquí la clave va a ser el resultado que se vaya viendo en lo que son las nuevas autoridades. Eso es la clave. Una de las cosas que no hemos tocado y que va a pasar, y es que este gobierno apenas está haciendo una auditoría. Cuando termine de hacer la auditoría de cada una de las instituciones públicas que han sido manejadas y empiece a salir realmente lo que ha pasado allá adentro, de verdad que ahí van a hablar de persecución. Ahí van a hablar de persecución política. Ahí van a hablar de persecución. Yo sí creo, no de impartición de justicia, yo sino sí creo de persecución política. Que en muchas de las instituciones hay serios saqueo, problemas de menor, hubo como lo han habido
Siempre. Sí, como lo ha habido siempre, pero no es excusa. No es excusa. Pero una de las cosas que va a pasar es eso. Bueno, hay un tema bien puntual y esto se los puedo aseverar. En el juicio de Cedesol, el requerimiento fiscal claramente dice línea 1. El caso que ha trascendido en los medios es la línea 1. La pregunta es, ¿cuántas líneas más adicionales hay? ¿Cuántos diputados más van a aparecer vinculados a abusos, a excesos? Repito, es línea 1. Jaime Eric, de cerca de 1.000 millones de lempiras. Oh, no lo de libre. Sí. Bueno, pero ahí, como decía el líder, caiga quien caiga. Exactamente. Y algo fundamental ahí, Jaime, mira, el detalle es que tampoco puede ser algo relacionado solo a Copán. No. Eso se dio en todo el país. Claro. Entonces, a eso es lo que me refiero. O sea, no solamente en Cedesol, sino que también hubo en otras dependencias. De acuerdo. El bipartidismo va a tener los votos del Congreso en el próximo periodo. Así reacciona la gente. Por eso, Raúl, entonces cuando escuchamos se fueron los ñángaras, dije Mario Valenzuela. Cuando escuchamos los mensajes que tú estás leyendo ahí, lo contrastamos con los mensajes del presidente Zelaya, entonces no es cierto que el pueblo hondureño esté golpeado, si solo es el 19%. El resto del pueblo hondureño, el 81%, le dio el mandato al Partido Nacional y al Partido Liberal. ¿Para qué? Se pusiera orden en el país. Golpeado se puede sentir Mel Zelaya y su grupo de personas afines, pero de ahí el pueblo hondureño es muy diferente. Preocupados. Ya, bueno, y ese es un criterio muy particular que hay que respetarlo, obviamente, más no compartirlo. Cuando has hecho las cosas en el marco del principio de legalidad, en el marco de tus facultades que te da cuando has sido funcionario público y te separan de su cargo, y has hecho las cosas bien, no tenés por qué tener miedo de nada. No tenés nada que tener. Absolutamente nada. Por donde se vengan. Sin problemas. Alfredo Escobar Montalbán. Esta es una lección de vida para todos los políticos y funcionarios públicos que abusan y siguen abusando de sus cargos, que son temporales, utilizan su poder para su bien. Lo primero que hacen es divorciarse del pueblo que los eligió, se aíslan con 1000 guaruras y sus familiares con carros nacionales, haciendo mandados personales. Ojalá tomen escuela, principalmente los del gobierno anterior, que se creían intocables, ahora apriétenla, y también a las nuevas autoridades que les deduzcan las responsabilidades de los delitos cometidos para que no vuelvan a pasar esta vergüenza. La patria los saluda y bendiciones. Montalbán. Es muy amigo de Mel también, Montalbán. Sí, son amigos. Pero es compadre de Mel. El bipartidismo tiene arrinconado a Libre. Es la verdad. Sí. Casi desaparecido, diría yo. Raúl, y lo va a seguir arrinconando. En caída libre. Sí. Y lo va a seguir arrinconando. Sí. Creo que aquí en tu programa, Raúl, yo había manifestado que esto iba en camino a desaparecer toda la representación de Libertad y Refundación en todos los órganos del Estado. A eso es lo que me refería, casi desaparecido. Lo que va a pasar en el Tribunal de Justicia Constitucional, en todo el Registro Nacional de las Personas. Ahora va a aparecer un representante del PINU o de la democracia cristiana. Así es. Es lo más probable. Pero bueno, eso es el producto de lo que fue su gestión y el reproche que tuvo por parte del pueblo. Y aquí hay que entender que esta es la democracia, el aceptar la derrota. Exacto. Porque quien tiene la mayoría tiene el control. Y aquí en este caso puntual, obviamente, las actuales autoridades deben de tener bien claro que si actúan de forma incorrecta, de forma abusiva, el pueblo va a castigar. Y es ahí donde debemos de estar expectantes para que ya nunca más se vuelvan a dar esos abusos, esos excesos que se vieron durante los 4 años recién pasados, y que las autoridades actuales entiendan de que nadie está por encima de la ley. Absolutamente nadie. Y en ese sentido, nadie puede ni debe de aceptar instrucciones u órdenes ilegales que a la postre le pasan facturas a la persona, no a quien le da las instrucciones. Buenos días, saludos a todos los panelistas, en especial a Raúl como coordinador, por permitirle a ellos debatir espléndidamente, lo cual da gusto escucharlos desde Costa Rica, dice la abogada Selma Estrada de UCLES. Miguel Flores Cisneros, en Honduras somos diferentes, el entendimiento político lo entendemos y resulta sumamente peligroso volver al poder absoluto y no esperar consecuencias. Que eso fue lo que pasó. No, es que en Libertad y Refundación se tenía un poder que es absoluto. Claro.
pero ahorita no está absoluto. Es más, yo creo que esta experiencia de cogobierno que se está desarrollando y de buen entendimiento es lo que permite al final llevar a consenso este tipo, Es- porque antes no existía exacto, eso. Exactamente. El problema es que si sigue con la misma narrativa de odio a las 10 familias, a los medios de comunicación, a la iglesia, la lógica es que lejos de tener un ascenso, va a tener un descenso. Y eso es la lógica y las máximas de la experiencia nos dicen eso. Si no hay un cambio marcado en lo que es la narrativa de este partido político, la tendencia y la lógica es que lejos de subir en las encuestas y a la hora de la hora en un proceso electoral, lo más lógico es que van a bajar. Anda a ver los patios de las compañías de alquiler de carros. Están llenos de carros que le regresó este gobierno. No hay abuso de esto hasta ahora. Y ojalá que no los haya. Hay que estar expectantes. Bueno, el presidente dijo que no iba a haber. Esto para los abogados. Consulta. Los juicios políticos en cualquier parte del mundo pueden ser vistos y juzgados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque ayer en su programa la abogada Sandra Ponce dijo que no. Entonces tengo esa duda. ¿Cómo? Repetí. Que si pueden ser vistos. Para mí que sí, Visto o sea. juzgados, no sé cómo escuché que Juzgados, entendí. juzgados. Toño Rosa, Toño Morro, buen día. Hablando de pago, si no creen en las pruebas de actores domésticos, el informe de la MOE es letal contra el fiscal. La idoneidad, requisito No, de destitución, la pierde el funcionario. No, claro. De un solo le quitaron el poder al fiscal. Es que Es que no quedaba de mira, otra. ve, Ahí no. no lo podían hacerle el proceso sin separarlo del cargo, porque precisamente podía seguir Manipular información. exactamente, ordenar que se presentasen requerimientos en contra de básicamente de políticos y más puntualmente de diputados. Buenos días. En el caso de los movimientos, los representantes del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia sea para bien del pueblo hondureño. En el caso de la Corte, el magistrado presidente Wagner Vallecillo logre agilizar con los jueces de las salas laborales y resuelva a la brevedad posible todas esas demandas laborales que el gobierno anterior hizo como una masacre laboral y despidió sin pagar los derechos laborales. Ejemplo, el gerente general del SANA, Ricardo Panchamé, despidió sin tener presupuesto para despedir y lo hizo por razones políticas, entre otros, y tocó demandar por derechos laborales. Presidente interino de la Corte, magistrado Wagner Vallecillo, el problema de la sala laboral, el problema de los juzgados del trabajo y quizá un poco ya lo contencioso administrativo es un problema de gestión. Hacen las cosas como se hacía hace 100 años con la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Ahí hay que incorporar un modelo de gestión y que sea la oralidad lo fundamental. Ya se hizo en penal, hay que hacerlo en laboral, donde haya una acta sucinta, donde todo quede en registro, la audiencia quede registrada en registros electrónicos y el acta sea muy sucinta y se tome la decisión en el momento de la audiencia. Eso va a Audiencias cambiar. para el 2027, No, 2028. 2030, he visto. 2030, o sea, eso es inaudito en un país. Es el modelo de gestión. Lo que Yo pasa sé es que ese ha sido el negocio yo sé porque que en el los salarios magistrado- caídos Claro. es donde está el negocio. Yo sé que el magistrado Vallecillo va a incorporar eso y por eso necesitábamos cambios. El no entender que no es nombrando 20 jueces ni 30 jueces que va a cambiar eso, es el modelo de gestión que se está desarrollando en los tribunales. Ahí está la buena experiencia en penal, hay que tomarlo. El juicio político evidencia un momento de redefinición institucional en Honduras. En toda transición hay tensión, pero también oportunidad. Consolidar el Estado, recuperar la gobernabilidad y sentar bases más firmes para el futuro del país. Saludos, buenos amigos, dice don Arnaldo Hueso. Bien, Kenneth, tus conclusiones. Bueno, Raúl, mira, yo creo que el programa ha sido interesante acá con tus invitados también, en el sentido de que yo espero, Raúl, que estos cambios que se han dado, producto de la reconfiguración del esquema político en el país, permitan que las instituciones sean manejadas en base al principio de legalidad, que los funcionarios sepan que el 321 de la Constitución 322 y 323 es un límite que tienen, que los funcionarios no tienen más facultades que los que expresamente le da la norma y fuera de ella incurren en responsabilidad. Y bajo ese contexto yo esperaría que haya sido un tema de prevención general para los que están ahora en sus cargos, que sepan que
se debe actuar de conformidad a la ley, fortalezcan la institucionalidad. Y ojo, Raúl, este cambio no significa que desde los sectores de sociedad civil, academia, sectores empresariales, no se les va a seguir observando, no se les va a seguir denunciando si se hacen las cosas incorrectas, pero sí, sin lugar a dudas, que es una bocanada de aire fresco que le permite al país pensar de que pueden haber cosas nuevas, cambios fundamentales, ayudar a cambiar el esquema que se estaba desarrollando en el país y que obviamente el respeto y que prive sobre todo ese buen servicio público que deben recibir los ciudadanos que van a esas instituciones, a que se les administre una justicia adecuada y que también en el Ministerio Público se representen adecuadamente sus intereses cuando han sido lesionados. Así que no tendríamos más que esperar, Raúl, y que aprendan, porque si no actúan en el marco de la ley, tarde o temprano la justicia los puede alcanzar. Raúl. Yo creo, definitivamente, comparto lo manifestado por el abogado Kenneth. Creo que hay un serio problema en el país en cuanto a impartimiento de justicia desde el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia. Creo que los cambios en este caso, no estoy muy conforme en cuanto a lo que se refiere al procedimiento en sí. Me preocupa a futuro, pero en este momento yo creo que sí, creo que el pueblo hondureño pedía a gritos un cambio, había demasiada beligerancia en este tipo de puestos que permitían muchos abusos. Creo que el cambio es necesario, tengo mucha fe en el magistrado Wagner Vallecillo y en Pablo, yo creo que son muy buenos profesionales y esperemos nosotros que todo sea para el bien de Honduras. Bueno, yo creo que hay que mandar un mensaje fuerte y claro a las actuales autoridades, y es que la altivez precede a la caída. Funcionarios, tengan bien claro que nadie está por encima de la ley. Y la otra gran verdad es que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Así que a las nuevas autoridades los exhorto a que tengan prudencia en su accionar, a que no se dejen llevar por órdenes o intenciones abiertamente políticas cuando esto implique cometer excesos o abusos. Estas acciones que ha hecho el Congreso Nacional era un imperativo impostergable, era un clamor popular para que se sentasen precedentes y que nunca nadie más, ningún otro funcionario de este actual gobierno y de los venideros vuelvan a cometer esos excesos o abusos que se cometieron en el gobierno anterior. Así que se esperará de que las nuevas autoridades tengan un buen desempeño y los medios de comunicación, las redes sociales, son esa herramienta importante para denunciar a cualquier empleado o funcionario que cometa excesos o abusos. Honduras merece mejor suerte y creo pues que este gobierno ha arrancado relativamente bien, teniendo claro de que las arcas quedaron prácticamente vacías y sin dinero pues no es fácil iniciar, pero se espera que haya un derrame económico que permita que empiece a funcionar de mejor manera este gobierno. Bien, ya se ha pronunciado el magistrado Wagner Vallecillo, que va a presidir la Corte Suprema. Ha dicho el magistrado Wagner Vallecillo, en su condición de presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, expresa su agradecimiento a los diputados de las distintas bancadas de los partidos políticos, quienes la noche de ayer depositaron su confianza en su persona para ejercer de manera temporal la presidencia del Poder Judicial. Con profundo sentido de responsabilidad y compromiso, manifiesta su confianza en Dios para no defraudar dicha designación, asumiendo el reto con determinación y vocación de servicio. Asimismo, reafirma que trabajará de manera articulada con sus compañeros magistrados, jueces, así como con el personal auxiliar y administrativo, con el firme propósito de desempeñar sus funciones en beneficio de Honduras y en fortalecimiento del sistema de justicia. Esto ha sido colocado ya en lo que es los X de la Corte Suprema de Justicia. ¿Reacción? No, mira, ese es un mensaje alentador, porque hay que destacar dos cosas. Está diciendo que va a trabajar de manera articulada con el resto de sus compañeros. Eso significa que el sentido y espíritu de un órgano colegiado
va a funcionar de manera adecuada. Eso hay que dejarlo establecido porque es un buen mensaje llevado a ello. Y dice espera no defraudar. ¿Qué significa en ese contexto? Que uno espera que él busque soluciones de los principales problemas que tiene el Poder Judicial, no solo en mora judicial en las diferentes materias, sino obviamente el detalle de nombramiento y selección de personal, el garantizar de que el Poder Judicial salte y dé un cambio significativo en materia de nuevas tecnologías, ¿no? Ya en los países europeos, en muchos países latinoamericanos, cuando necesitas ir a una audiencia ya no te mueves de tu despacho. Todo queda grabado en un software, ya la Corte no da para más. Hablando de Tegucigalpa y San Pedro, pero en el resto del país también ocupa ese dinamismo. Y yo sé que él va a tener la sabiduría para poder implementar esto. Es lo menos que esperamos. Ya lo habíamos manifestado, él es un conciliador. El hecho que él esté manifestando y poniendo a sus demás compañeros que van a trabajar en forma conjunta dice mucho. Esperamos nosotros que así sea y le deseamos la mejor de las suertes. Bien, nos vamos. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Hay nuevo fiscal y hay nuevo presidente de la Corte. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.